De manera general, pues las heridas contaminadas se pueden considerar pues como tal cuando presentan menos de 100.000 bacterias por gramo de tejido. Aquí el detalle es que pues esta no es una manera práctica porque tenemos que tomar cultivos para clasificarlos y bueno, el resultado puede tardar hasta 10 días para que lo emitan y pues que esto nos pueda orientar para el tratamiento. Ahí todavía en la anterior, si se puede, por favor. Este, y bueno, teniendo 10 días para clasificar una herida, pues ¿qué haces en ese lapso si no tienes un diagnóstico? ¿Qué manejo realizas? ¿Cómo determinas si solo vas a lavarla o si la vas a debridar, si la vas a dejar abierta, si la vas a cerrar? Entonces, pues en el momento en el que un médico se enfrenta pues a una herida abierta, debe tomar la decisión de su manejo y pues la pregunta básica que debe plantearse es si puede cerrar la herida primariamente o si debería tratarse como una herida infectada. Hasta ahí estamos bien, pero ¿cómo respondemos esa pregunta si no sabemos clasificar pues los diferentes tipos de heridas? La clasificación más práctica se basa en lo que es el origen de la herida y el tiempo transcurrido, todavía el anterior, perdón. Y bueno, hacemos referencia a 4 clasificaciones principales. La herida limpia, que son heridas quirúrgicas no traumáticas, que no están infectadas, en las que no se penetraron cavidades como lo son la cavidad orofaringia, los tractos respiratorios, digestivos, geniturinario, que se realizan en condiciones asépticas, digamos que pueden ser heridas que son planeadas y suelen cerrarse por primera intención o pues es una síntesis por cierre primario, como lo dice la diapositiva. Las heridas contaminadas son heridas quirúrgicas en las que sí se excede a lo que son cavidades como tal de lo que es el cuerpo. Puede ser tracto respiratorio, digestivo, geniturinario, pero también pueden incluirse heridas por contaminación leve en donde se ha interrumpido la técnica estéril como tal, pues dentro de lo que es una cirugía. Las heridas contaminadas incluyen heridas traumáticas abiertas, heridas en donde pues también se puede haber violado de manera importante lo que es la técnica estéril y heridas por incisión que se hayan realizado en zonas de inflamación aguda, en donde aquí no haya como tal contenido purulento aún, pero en donde ya haya ahora sí una infección visible es una sucia infectada, donde catalogamos aquellas heridas que pueden ser traumáticas antiguas, aquella con infección clínica o visual, en donde ya hay algún tipo de supuración o exudado, y aquellas que ya incluyen también algún tipo de perforación en vísceras. Bueno, ahora sí la siguiente, por favor. Complementando esta información, debemos saber determinar lo que es el pronóstico pues, de cada herida después de haberla clasificado para determinar cuál será el manejo pues, que le haremos. Las heridas pueden cerrarse de diferentes maneras. Hay heridas que pueden cerrarse por primera intención, por ejemplo. Esto será mediante la aproximación de bordes, de los bordes con suturas o grapas o algún otro dispositivo adhesivo. Que, bueno, en donde se van a incluir heridas que sean principalmente profundas y que impliquen varios planos anatómicos. Aquí se sugiere que sean heridas limpias principalmente o heridas que a lo mejor estaban contaminadas, pero se pudieron limpiar mediante un debridé, ya sea quirúrgico, un lavado pues adecuado. Y bueno, aquí en la tabla, por ejemplo, nos pone como ejemplo en cirugías humanas, digamos, cirugía cardíaca, cirugía ortopédica, son todas esas cirugías que se han pues, programado como tal o planeado. Por segunda intención, la herida se deja abierta, permitiendo el crecimiento del tejido de circulación, y esto es principalmente en heridas que se contaminaron, pero se pudieron controlar inmediatamente. También puede suceder en heridas a veces que son muy tensas y que pueden llegar a ser dehiscentes en muchos casos por la misma tensión que se presenta, a lo mejor por la zona anatómica en donde se realizó. Aquí el ejemplo que nos da son cavidades abscesuales, exéresis radical de quiste ¿qué dice? Pilonidal, que bueno, también, como les comentaba, puede ser por la zona anatómica que a lo mejor no permitía un cierre primario porque la piel no tiene como esa elasticidad o se retiró demasiada piel que ya no permite como la aproximación de los bordes. Y por tercera intención bueno, es dejar que una herida contaminada se mantenga abierta para lo que es el control de la infección, para después cerrarla quirúrgicamente cuando ya presente tejido de granulación. Aquí, por ejemplo, vemos la imagen en donde pues se ven los 3 tipos de cicatrización o de cierre, digamos, de las heridas, en donde pues a simple vista podemos identificarlo como que el primero que tiene suturas,
es el que usamos generalmente de forma quirúrgica en cirugías planeadas. Y ya los otros pueden ser, como les comentaba, heridas contaminadas o heridas traumáticas. En esta foto que tenemos abajo podemos ver dos tipos de cierres diferentes en un paciente que se complicó, del que voy a hablar ahorita en un ratito más, en donde vemos, por ejemplo, el lado derecho, toda la herida se cerró con la intención de que fuera por primera intención, con sutura, pero pues la misma complicación hizo que la herida se dividiera en dos tipos de cierres, haciendo que la mitad del lado derecho cerrara por primera intención y la del lado izquierdo pues se mantuviera con un cierre por segunda intención, en donde el mismo tejido generó su propio, bueno, su propia aproximación, por decir así, de bordes mediante el tejido de granulación. Siguiente, por favor. Otra parte pues, que debemos considerar para lo que es el manejo de heridas son las fases de la cicatrización, en donde encontramos principalmente 4 fases y pues la fase en donde se realiza como tal el daño tisular. En lo que es la fase inflamatoria, que es la primera, bueno, se inicia como tal con el daño tisular y la ruptura de lo que son los vasos sanguíneos locales. La primera respuesta en esta fase es una vasoconstricción inmediata que dura de 5 a 10 minutos. Esto ya hace que se brinque, digamos, a lo que es la primera que vamos a ver del lado izquierdo en lo que es la diapositiva. Aquí, bueno, después de lo que es la vasoconstricción, se sigue una vasodilatación que va a facilitar lo que es la migración celular. Aquí participan plaquetas, neutrófilos, macrófagos, mastocitos, y sustancias como factores del complemento, interleucinas, factores de crecimiento tisular, todo lo que se pueda, con lo que se pueda defender el cuerpo para eliminar lo que son las células dañadas y el tejido necrótico. Cuando recibimos pacientes con heridas en esta fase, lo que es el debride y el lavado de la zona pueden reducir significativamente lo que es el volumen del tejido necrótico, lo que nos facilita el proceso de curación y también puede reducir lo que es la probabilidad de infección. Esta fase puede llegar a durar hasta 5 días en las heridas experimentales, en lo que reporta pues algún tipo de literatura, y los signos clínicos visuales que podríamos encontrar son los clásicos de la inflamación, como el enrojecimiento, la tumoración, el calor, el dolor. Después de lo que es la fase inflamatoria, llegamos a lo que es la fase proliferativa. Esta puede llegar a ocurrir después del 20-21 día después de la lesión. En una herida simple, lo que es la reacción inflamatoria aguda cede y la reparación temprana comienza con la regeneración del tejido de granulación. Esta fase incluye 4 procesos principales o subetapas que incluyen a la neovascularización o angiogénesis, la fibroplasia y deposición de colágeno, la epitelización y la contracción de lo que va a ser pues, la herida para formar la cicatriz. Y la última fase es la fase de maduración o remodelación, en donde se inicia lo que es la transición de tejido de granulación a la maduración de la cicatriz. En esta se produce una remodelación de colágeno, la cual va a determinar lo que es la resistencia de la tracción tisular. Y bueno, aquí podemos ver también que también hay algunos factores que participan, como el factor de crecimiento, bueno, factores de crecimiento y bueno, igual lo que es la remodelación del colágeno a nivel histopatológico, si pudiéramos tomar una biopsia de esa parte. Siguiente, por favor. Bueno, teniendo esto en cuenta, hace un poquito lo que es como la parte que nos interesa en cuanto a cómo vamos a utilizar ahora sí que es apósito dentro de lo que es la piel. Pues principalmente hay que hacer énfasis en que la piel dispone de importantes características que la van a convertir en un material único pues en su tipo, lo que va a complicar ampliamente lo que es, por ejemplo, intentarlo crear un sustituto que pueda igualar sus propiedades físicas o químicas en el proceso, por ejemplo, de que resolver algún tipo de herida, algún tipo de lesión en la piel. Uno de los principales enfoques en la ingeniería de tejidos se centra en lo que es la regeneración de la piel, pero no buscando un sustituto o un injerto como tal, sino que se busca la inducción de estímulos locales, procesos de proliferación, de migración, de diferenciación celular, a través de los cuales se pueda promover y guiar la regeneración del tejido lesionado. Dentro de lo que son algunas alternativas o terapias este propósito se encuentra la aplicación de apósitos, los cuales pues se han utilizado, por ejemplo, desde la antigüedad, iniciando a lo mejor con ungüentos que se elaboraban con mezclas de plantas, con barro, con arcilla,
que se aplicaban sobre las heridas, se cubrían con telas y bueno, de así acelerar el proceso de cicatrización, o bueno, cada apósito tenía un diferente objetivo, que podría ser a lo mejor la protección contra patógenos ambientales, disminución visual o más estética de la cicatriz, etcétera. En este caso, nosotros nos enfocamos con lo que es la elaboración de apósitos avanzados, que no solo colaboran en el proceso de regeneración, sino que también lo aceleran. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, vemos otra vez lo que son las 4 etapas de la inflamación. Y bueno, en esta parte, digo, de la cicatrización, y en esta parte es en uno de los puntos donde se enfocamos, como les digo, acelera lo que es el proceso de regeneración, pero en la imagen de arriba vemos también que tiene una protección contra patógenos ambientales que podrían complicarnos la cicatrización, eh, generando como tal más inflamación o a lo mejor dehiscencia de los bordes. Cuando son estos apósitos elaborados con materiales que cumplen las características que estamos buscando, podemos encontrar que están hechos a base de un tipo de material que podemos conocer como biomaterial, que son compuestos por partículas que reaccionan favorablemente a lo que es el contacto del tejido vivo como tal. Y esto se hace mediante la adición de iones como silicatos, magnesio, sodio, plata, por ejemplo, a lo que son estos apósitos. Y bueno, hemos visto resultados en donde se mejora su desempeño, pues como tal mecánico, biológico, en lo que son las funciones de la piel. Siguiente, por favor. Bueno, y ahí vemos otra vez como las características principales que estábamos buscando en estos apósitos avanzados. En cuanto a los biomateriales, pues como les comentaba, son sustancias capaces de restablecer lo que son la función de los tejidos mediante la inducción de estímulos generados a través de la liberación de iones. En este sentido, bueno, lo que es la empresa de Biotech Helling, o bueno, la misma empresa que maneja TRB, ha implementado pues un apósito bioactivo que se enfoca en la regeneración del tejido, pues el tejido blando, principalmente este apósito. Es un biocerámico basado, como les comentaba, en lo que son nanopartículas de plata. Es un apósito primario con propiedades antimicrobianas, cicatrizantes para heridas superficiales y profundas. Y bueno, lo que va a hacer este apósito es mantener lo que es la zona lesionada humectada, favoreciendo lo que es la cicatrización mediante la inducción de estímulos que aumentan la producción principalmente de colágeno tipo 1 y bueno, secreta factores de crecimiento asociados a lo que es la vascularización para generar, como les comentaba, el aumento de la migración celular que va a favorecer pues el proceso de regeneración, haciendo que este pueda suceder de una forma más acelerada. Entre las características más destacadas de este apósito, pues es la secreción de colágeno, como les decía, la migración celular y la producción de factores de crecimiento, pues como tomándolos como factores importantes, ahí haciendo énfasis en esa parte. Siguiente, por favor. La recomendación de este apósito es que se utilicen heridas postquirúrgicas, heridas infectadas por mordedura o heridas traumáticas o por abrasión. La sugerencia básica superficial de cómo se debe utilizar este apósito es limpiando la herida con una solución antiséptica primeramente, recordando que bueno, el manejo de una herida se debe hacer con su adecuado rasurado, quitando como bueno, todos los materiales que hayan quedado, por ejemplo, en una mordedura, a lo mejor con todos los pelitos, si el paciente después la mordedura se cayó y rodó por la tierra, quitar como todos los restos de tierra, de piedritas, de pasto, como todo el material que pudiera impedir pues una adecuada limpieza de la herida o un adecuado manejo. Después de tener ahora sí la herida bien limpia, secamos la herida con gasas y finalmente aplicamos el apósito BH1 cubriendo todo lo que es la herida. Siguiente. Hola, hola, no sé si se cortó en alguna parte. Te escuchamos bien, Denise, al menos de este Ok. lado. Bueno, es que no veía el movimiento de la presentación. Ahora sí vamos a empezar con lo que es la presentación de los casos clínicos. Como les comentaba, elegí 4 que fueron los más, partes los más representativos dentro de lo que ha sido mi proyecto y en donde hemos visto resultados bastante interesantes. El primer caso es un paciente llamado Vito, es un pitbull, es un macho de 3 años que acudió a lo que fue el hospital por la presencia de un nódulo en lo que es la zona torácica caudal, digamos a nivel de lo que es el cifoides.
En este paciente se realizó lo que es una nodolectomía, tratando de que, bueno, la verdad es que no había todavía un diagnóstico definitivo cuando se hizo el diagnóstico citológico, pero se determinó que podía ser un posible tumor de células basales. Se realizó una nodolectomía con bordes amplios, tratando de que no quedara como algún residuo de este tumor, y se procedió a mandarlo a un diagnóstico histopatológico, teniendo ya ahora sí lo que es el procedimiento quirúrgico. El manejo que se indicó fue realizar lavados a presión con solución salina al 0.9% y aplicar el apósito bioactivo pues, de plata, en este caso lo que es el VH1, todo de la forma más aséptica que se pudiera, ¿no? Con abatelenguas, con guantes estériles, para tratar de evitar pues nosotros mismos la herida, tratar de contaminar nosotros mismos la herida. Bueno, todos estos pacientes se manejaron de forma sistémica, aparte con antibiótico, analgésico, desinflamatorio. Aquí, en lo que es en general el proyecto, se manejaron dos tipos de heridas dentro del mismo paciente. Se manejó una porción a veces, bueno, en lo que era solamente una herida quirúrgica, se manejó la mitad con el uso del apósito BH1 y la otra mitad se utilizó de control, realizando solamente los lavados con solución salina para ver cómo era la evolución, ¿no? De lo que es la cicatrización, digamos, de forma natural, entre comillas, con la cicatrización utilizando el apósito de plata. Siguiente, por favor. En lo que vemos ahora sí su evaluación o el proceso de cicatrización, fueron, bueno, generalmente estos pacientes los estuvimos evaluando desde el día 0 hasta el día 21, que es en donde se reporta de forma literaria lo que es, pues, cuando se inicia el proceso de remodelación o cuando ya se supone que debe haber ahora sí que una cicatriz. En el día, bueno, aquí reportamos visualmente desde el día 2, en donde vemos una herida bastante inflamada. Como les comentaba, las fases de la cicatrización, del día 0 todavía hasta el día 5, vemos lo que es una inflamación, en donde podemos ver eritema, inflamación, a veces la presencia de costra, que justamente es lo que estamos viendo, ¿no? En esta herida. Aquí vemos ahora sí que la división de lo que es la herida con una línea azul en la mitad, pues, de la herida, que nos representa la diferencia, que nos, ¿cómo lo digo? Nos representa las zonas en donde se aplicó el apósito y donde se hizo solamente el manejo con limpieza con solución salina. Del lado izquierdo o del lado caudal que representamos, se tomó como el control, y del lado derecho se tomó pues como la parte en donde se iba a utilizar el apósito. Al día 3 notamos ya bastante diferencia. Del día 2 al día 3 es muy poco tiempo, y aún así visualmente se nota y se percibe que ya hay una disminución de lo que es la inflamación. Vemos que los bordes ya están empezando a dosarse en la porción donde se aplicó el apósito. La verdad es que es bastante visual esta parte y nos llama mucho la atención, justo porque todo fue un proceso muy rápido desde que empezamos a utilizar el apósito como tal. Y bueno, el lado caudal, que es donde se manejó solamente como control, todavía seguíamos viendo la presencia hasta de costra, el eritema muy marcado y hasta cierta inflamación, ¿no? Que no nos permitía como el adosamiento correcto de los bordes. Para lo que es el día 14, hubo una pequeña complicación en casa, donde la propietaria nos reportó que Vito, este perrito, se retiró los puntos porque le quitaron el collar isabelino. Y bueno, tuvimos una complicación en la parte donde no se había colocado el apósito. La herida presentó como tal una dehiscencia pues de los bordes, y bueno, se empezó a tomar como una herida contaminada, pero lo que nos llamó mucho la atención es que, a pesar de que se quitó los bordes en toda la herida, la parte que había utilizado el apósito se mantuvo completamente adosada y continuó con su proceso de cicatrización como si hubiera sido siempre el primario, que se manejó pues adecuadamente. Aquí este paciente decidimos incluirlo en otro protocolo con un apósito pues en el que ya se incluía el cobre de la misma empresa de TRB, que probablemente veamos más adelante con la presentación de la doctora Jiménez. Siguiente, por favor. Igual, si quieren, aquí está la misma imagen que les comentaba al principio, la última imagen, que es donde se ven los dos tipos de cicatrización. Para comparar lo que es el proceso de cicatrización con respecto a lo que es la aplicación del apósito y la cicatrización solo con lavados, se tomaron histopatológicos o, bueno, tomas de biopsia de las porciones de ambas heridas al día 21 para estandarizar que en ese momento debíamos ver así pues lo que es el proceso de remodelación o la cicatriz, como les comentaba. Dentro de lo que es la biopsia del borde craneal de la herida, en donde se aplicó el VH1, notamos que aún había presencia de dermatitis,
un proceso inflamatorio pues perivascular, lo que era como tal la zona local de la herida, pero bueno, digamos una inflamación entre comillas normal, considerando que había inflamación y edema por el registro pues que se hizo de puntos de una forma probablemente agresiva, ¿no? Que puede haber sido a lo mejor con la mordida de las suturas. Y igual aquí nos reportaban pues que fueron lesiones secundarias a un proceso de hipersensibilidad pues inespecífico. Aquí que no podemos descartar que haya sido la sutura al mismo inflamatorio que tuvo por la lesión que involucraron el tiro de puntos, ¿no? Y bueno, también se asoció una inflamación asociada a lo que era la reparación tisular, justo por el procedimiento quirúrgico que se había realizado. Entonces aquí por lo menos vemos una cicatrización que podía pronosticarse a una buena evolución después, siempre y cuando se continúan con sus limpiezas. Y siguiente, por favor. Después vemos lo que es la biopsia del borde caudal o de la parte control, en donde ahora sí nos reportan pues que había presencia de una extensa úlcera, cubierta con costras, hay un abundante infiltrado inflamatorio y nos reportan todas las inflamatorias que encontramos, ¿no? Que ya, pues, o sea, ya empezábamos a ver una reacción inflamatoria como si fuera una lesión inicial con inflamación como tal, que buscaba una regeneración tisular mediante lo que es el control del tejido necrótico, ¿no? Y bueno, aquí sí nos reportan ahora sí como diagnóstico morfológico dermatitis ulcerativa y neosupurativa grave con colonias bacterianas ya intralesionales, lo que nos hacía referencia a que pues ahora sí ya se trataba como tal de una herida pues infectada. Y bueno, nos mencionan un proceso de reparación por segunda intención como tal, aunque esa no había sido pues la intención de nosotros, no era el propósito al que habíamos dirigido la herida, pero pues se tornó hacia eso por la complicación que hubo. Siguiente, por favor. De este caso, pues hasta ahí terminamos con las dos conclusiones, en donde pues evidentemente el cambio y es bastante notorio, ¿no? Con respecto a la porción donde se aplicó el apósito. El segundo caso es Moca, es un pitbull cachorro de 4 meses. Este paciente acudió a una orquiectomía electiva, una castración y una herniorrafia que pues se dio como solución a una hernia umbilical congénita, con la que el paciente ya había estado pues bastante tiempo. El manejo aquí sí se separó en las dos heridas, utilizando lo que es la herida abdominal o de la herniorrafia como pues la herida para manejo del VH1 y la herida de castración o orquiectomía fue la herida de control. Igual con su tratamiento médico pues analgésico, desinflamatorio, antibiótico. Siguiente, por favor. Aquí, pues, las dos heridas a evaluar, como les mencionaba, fue una herida abdominal sobre la cicatriz umbilical, aproximadamente de 6 centímetros de largo. Todas estas heridas se adosan siempre con una sutura subcuticular absorbible y, pues, puntos no absorbibles generalmente de nylon, que puede llegar a ser de 2 a 3 ceros. Y, bueno, la otra herida estaba en la región preescrotal, aproximadamente 1 centímetro de longitud, igual adosada con 2 puntos de nylon. Aquí vemos lo que es la evolución del posquirúrgico inmediato, en donde vemos lo que es la herida como tal. Una herida, la verdad es que bastante, pues linda después de lo que es un procedimiento quirúrgico. Se aprecia una ligera inflamación y en lo que es la herida preescrotal se puede ver también un poco de eritema. En lo que es la evolución a los 21 días, ya vemos la formación, pues, de lo que es la cicatriz. Aquí ya se habían retirado los puntos, se retiraron desde, 8 días primero, que fue ya retirando lo que es las suturas. En lo que es la herida preescrotal, que pues fue la de control, ya ni siquiera se veía pues residuo de la cicatriz y ya está ya crecido el pelo, lo que nos llamó la atención, ¿no? Al ver esto dijimos, no, pues la herida preescrotal va a tener una mejor evolución histopatológica. Y viendo lo que es la herida abdominal, que está en la línea de la cicatriz umbilical, pues sí veíamos como tal, pues un cambio en el tejido, ¿no? Que pues hacíamos referencia como cicatriz. Al día 21 tomamos lo que fue pues la biopsia para mandar al histopatológico y igual seguíamos viendo lo que era como el borde que delimitaba la cicatriz, ¿no? Que nos hacía la diferencia entre la cicatriz y la piel que se había mantenido, pues bien, en su modificación tisular. Siguiente, por favor. Aquí en la biopsia abdominal, en donde se aplicó lo que es el VH1, nos reportaron
pues fibras de colágena, ya, digamos, como remodelándose, alteradas con fibrocitos y fibroblastos reactivos, pues ya con sus también vasos sanguíneos en neoformación. Ligero infiltrado inflamatorio, pero ya pues más referente como al proceso de cicatrización con tejido de granulación. Y bueno, solamente es un proceso inflamatorio crónico, digamos, que ya tenía 21 días, nada fuera de lo normal, comparándolo con lo que está reportado en la literatura. Y siguiente, por favor. En lo que fue la biopsia prescrotal en la herida de control, nos reportaban bastantes cosas muy interesantes, en donde sí nos reportaban todavía abundante infiltrado inflamatorio, compuesto por neutrófilos, macrófagos, células epiteliales, células multinucleadas, o sea, nos reportaban una superinflamación que visualmente no detectábamos, y el diagnóstico, pues, con dermatitis granulomatosa y neutrofílica grave, pues asociada a lo que era el material de sutura, ¿no? Con tejido de granulación. Ya nos reportan ahí abajo también que es un proceso inflamatorio crónico con tejido de reparación secundario a la presencia de material extraño, como les comentaba, una reacción a la sutura. Que esto nos llamaba bastante la atención porque no es algo que estemos viendo, no es algo visual, no es algo, o sea, ya hasta había crecido lo que es el pelito en la zona y aparentemente estando ya en su proceso de remodelación, resulta que no, que tenía un proceso inflamatorio pues bastante severo dentro de lo que es pues esa porción tisular. Siguiente, por favor. El tercer caso es Cocoa, es una poodle de 8 años, una paciente pues ya con una edad algo avanzada. Ella acudió por ovariectomía porque presentaba posible hiperplasia endometrial. El manejo que se le hizo a ella fue el mismo que se le hizo a Vito. La misma herida se dividió en dos partes para manejar una porción como la porción control y una porción como la porción pues con el apósito BH1. El mismo manejo, analgésico, desinflamatorio y antibiótico. Esta herida la verdad es que evolucionó bastante bien. El día 4 vemos todavía ligera inflamación, ligero eritema, suturas todavía con sus puntos pues inflamatorios a la periferia. Y la verdad es que una herida que se adosó bastante bien de forma quirúrgica, ¿no? Se utilizó la porción craneal para aplicar lo que es el BH1, la porción caudal como control. El día 7 ya veíamos un adosamiento de los bordes bastante marcado en la porción donde se aplicó el apósito y en la porción de control todavía veíamos esa separación en donde pues lo más probable era que generara a lo mejor un tipo de cicatrización, digamos, asemejándose al de segunda intención para rellenar como esa partecita con tejido de granulación. Para el día 9 ya veíamos completamente adosados los bordes de la porción craneal en donde se aplicó el BH1 y la porción caudal mantenía todavía unas partes un poquito, no distantes, más bien no unidas, en donde se asociaba más bien a que salían los puntitos de la sutura. Pero pues la verdad es bastante bien también, aunque veíamos un avance más acelerado en lo que era la porción del apósito. Para el día 13 ya veíamos ahora sí que las dos porciones adosadas, todavía con los bordes un poquito marcados en la zona de control. Y para el día 21, que se acude para lo que es la toma de biopsia, ya veíamos hasta ligero crecimiento del pelo en ambas zonas, la cicatriz ya estaba en su proceso de remodelación aparentemente. La verdad es que una herida muy bonita. Y les dejo como una referencia de cómo se estaban tomando lo que eran las biopsias para ambos, cuando ambos seguimientos eran dentro de la misma herida. Tratábamos de tomar como la porción más distal en lo que era la porción con el apósito y la porción control para no tener como ahí pues un margen de error muy grande, ¿no? Al tomar una zona más media de la herida en donde se podía confundir que de aquí a lo mejor en casa pudieron haber colocado accidentalmente el apósito, ¿no? O sea, en casa se manejaba de una forma muy subjetiva a determinar lo que era la mitad de la herida. Entonces sí tratábamos de enfocarnos como en las partes más distales para asegurarnos que fuera realmente el control y la parte con el apósito. Siguiente, por favor. Aquí en lo que fue la biopsia con BH1,
Nos reportaron una dermatitis como tal, bueno, como se había estado reportando en todas partes, asociándolo a lo que es un proceso inflamatorio crónico igual asociado al mismo procedimiento de cicatrización. No, nada muy relevante, infiltrado inflamatorio, solamente compuesto por linfocitos y células plasmáticas, que realmente ya estaban también en su proceso de remodelación, ¿no? Y ya como comenta, hay algunos folículos pilosos dilatados por láminas de creatina que también pues pueden formar parte de lo que es la remodelación de la cicatriz. Siguiente. En lo que fue la biopsia sin el apósito, nos describen una dermatitis ahora sí con un proceso inflamatorio persistente, con edema leve, hemorragia y tejido de granulación, asociándolo a lo que es un proceso inflamatorio crónico, también con tejido de reparación. La verdad es que en este caso no hubo mucha diferencia, pero pues sí hay un infiltrado un poco más, ¿cómo se puede decir? Bueno, hay más células inflamatorias, digamos, en este proceso de reparación, en donde podemos a lo mejor concluir que fue un poquito más retrasado, ¿no? El proceso, comparándolo con lo que fue la porción donde se utilizó el apósito. Siguiente. Este otro caso, creo que este es el último de los que tomé como de relevancia. Este es gordo, es un pitbull. Bueno, bastantes pitbulls hubo en este proyecto. Era un paciente de 6 años. Este paciente acudió por esplenectomía y nodulectomía de un nódulo cutáneo, que bueno, se determinó después que era un mastocitoma, pero se retiró con bordes limpios. Igual el manejo fue con lavados de solución salina, 0.9%, y con la aplicación del apósito solamente en lo que fue la herida abdominal de la celiotomía para hacer lo que es la estenectomía. Su tratamiento igual analgésico, desinflamatorio y antibiótico. Aquí vemos las dos heridas. La herida de arriba fue la herida abdominal, en donde se utilizó lo que es el apósito, y la herida de abajo fue una herida que se hizo para la nodulectomía. El nódulo se encontraba en lo que es la porción dorsal de lo que es la zona sacra, más o menos. Era un nódulo pues algo grandecito, pero como les comento, aparte se hicieron bordes amplios, por eso la herida se ve bastante grande. El día 1 vemos en ambas heridas pues tejido con eritema, bastante inflamado, los bordes se ven, pues se nota la inflamación, ¿no? Que hace que el adosamiento no sea como el adecuado el primer día por la misma inflamación de la manipulación y del manejo. Para el día 14, que acude a lo que es el retiro de puntos, vemos pues las dos heridas ya adosadas, la herida control con un pequeño espacio que aún requería cicatrizar pues con tejido de granulación, pero ya adosado en lo que era la parte pues subdérmica o subcuticular. Y bueno, en ambas se ven como aún las marcas de lo que fueron las suturas, ¿no? Donde estaban colocadas. Para el día 21, pues persiste un poco lo que es la inflamación de la región donde estaban las suturas, pero ya ahora sí con los bordes completamente adosados. Visualmente esperaríamos que estuviera en un proceso ya ahora sí de reparación, remodelación tisular, para buscar lo que es la funcionalidad, pues hasta su tope, ¿no? En cuanto a lo que es las funciones de la piel. En la biopsia de la porción o la herida más bien en donde se colocó lo que es el apósito BH1, que como les comento, veíamos todavía lo que eran las porciones inflamadas de donde estuvo la sutura, y solamente nos reportan tejido de granulación, asociándolo a lo que es una reparación, pues adecuada, digamos. Nos reportan reparación por sustitución o fibrosis de la dermis, pero no, ya porque no era un proceso inflamatorio activo, ya porque digamos era la cicatriz o la alteración que iba a quedar en la piel, recordando que pues la piel cuando cicatriza es muy complicado y muy difícil que vuelva a tener la misma función que tenía previa a la lesión, ¿no? Pero en general fue una herida que cicatrizó bastante bien, a pesar de que visualmente todavía percibíamos un poco la cicatriz. Y siguiente, por favor. Aquí veía en el reporte donde nos hacían referencia a lo que es la biopsia en donde no se utilizó el apósito, la herida de control, sí nos reportaban todavía lo que es una inflamación todavía presente, tejido de granulación, reacción granulomatosa, todavía tejido fibroso, ya también empezando lo que era su fase de remodelación, pero ya reportaban lo que es células gigantes fagocitando un cuerpo extraño, que hace referencia a lo que es también una
reacciona la sutura, ¿no? Una reacción inflamatoria, pues asociada al cuerpo extraño, que como les comento, se veía visualmente, pues también linda, dosada, sin inflamación, pero histopatológicamente todavía había células reaccionando a la inflamación por la reacción a la sutura. Y aquí hay que hacer énfasis en que en todos los pacientes, si se tenían 2 heridas, la sutura era la misma. Para unir lo que era el borde subcuticular se utilizaba el mismo calibre, el mismo tipo de sutura, el mismo material, y para unir lo que eran los bordes era el mismo calibre de nylon también. Entonces nos parecía bastante curioso que una herida tuviera reacción y la otra no, siendo que era el mismo material en el mismo paciente exactamente. Siguiente, por favor. Bueno, haciendo referencia también a que este paciente fue diagnosticado después de lo que fue la cicatrización con erliquiosis, y que a pesar de tener una enfermedad sistémica, respondió bastante bien a lo que fue la aplicación del apósito, haciendo énfasis en que muchas enfermedades sistémicas pueden interferir en el proceso de cicatrización, ¿no? Porque alteran pues todo en general el organismo. Pero bueno, ese es un dato extra que nos da como una ventaja más, ¿no? Haciendo referencia a que el apósito puede responder bastante bien también en pacientes con enfermedad sistémica. Siguiente, por favor. Hoy puse otro caso, perdón. Este es Akira, este es un caso breve. A esta paciente se le realizó un procedimiento de troncloplastía en bloque. Es una mestiza de galgo, más o menos. Pues esta paciente porque tenía luxación patelar, el mismo manejo, limpiezas y la colocación del apósito, la mitad pues de la herida con apósito, la mitad de control. Aquí hacemos la evaluación, es una herida en la cara medial del miembro pélvico izquierdo, de 6 centímetros aproximadamente, como les comentaba, pues material de sutura absorbible de nylon, en este caso fue de 3 ceros, no absorbible. Bueno, al principio vemos una herida inflamada. La verdad es que no hay mucha presencia de eritema visualmente, pero pues sí hay eritema. Aquí la confusión era porque su piel era un poco rosada. Pero bueno, el primer día en su fase inflamatoria. Al día 14 que se revisa lo que es el retiro de puntos, ya vemos la herida completamente adosada. Todavía vemos un poco de inflamación, pero si llegan como a ver la masa de detalle, la porción control se ve un poco más enrojecida, todavía con un poco de presencia más de costra, intralesional dentro de lo que es como tal la zona donde se realizó la incisión de la herida. Y la herida, pues donde se colocó la porción donde se colocó el VH1 se ve un poco más lisa, ya tiene crecimiento de pelo, ya hay como un proceso más avanzado visualmente, digamos, de cicatrización. Para el día 21, que fue el día en el que se tomó la biopsia, vemos, bueno, está un poco más peloncita porque se realizó otra vez lo que es el rasurado para la toma de la biopsia, pero la verdad es que ya había pelo crecido bastante en ambas secciones de la herida. Y bueno, aquí vemos un poco de inflamación y eritema, pero aquí cometimos el error de tomar la foto después de haber instilado lo que es la lidocaína para la toma del histopatológico. Entonces, por eso se inflama un poco. Pero enfocándonos en lo que es como tal la lesión, veíamos los bordes adosados en ambas secciones de la herida. Siguiente, por favor. En la porción donde se colocó el VH1, solamente nos reportan un tejido de granulación asociado pues al tejido cicatrizal como tal. Y siguiente, por favor. En lo que fue la zona de control, también un tejido de granulación. Pues la verdad es que en ambos lugares cicatrizó bastante bien, pero todavía nos reportan que había una mínima inflamación en esta parte, que tal vez es muy poca, pues también es relevante cuando hacemos la comparativa con la aplicación del apósito. Siguiente. Para finalizar, pues hacemos aquí una conclusión de los hallazgos que encontramos en la mayoría de los pacientes. 4 puntos bastante importantes que fueron muy notorios. Primero, que hubo una protección adecuada a las infecciones, pues ninguna herida tratada con VH1 presentó contaminación de alguna manera. Y bueno, haciendo referencia que la primera herida que vimos de Vito, el pitbull que se dehiscentó, hubo una exposición a bacterias, hubo una exposición a poner una infección, y aún así la porción que tenía el apósito se mantuvo protegida en todo momento. Si no hubiéramos puesto el apósito en esa porción de la herida, probablemente toda la herida se hubiera abierto. El punto 2 es que hubo una disminución de lo que es la inflamación del eritema de forma localizada en la herida y pues en regiones adyacentes a la misma. Muchas veces cuando se hacen manipulaciones, por ejemplo, en
ortopédicos o donde se hacen manipulaciones de todos los planos anatómicos focales de esa parte o manejos de articulaciones, se generan hematomas también perilesionales, ¿no? Que a lo mejor son como el foco de la lesión, la incisión, pero se generan hematomas pues alrededor, que también en algunos casos que no puse aquí, se notó esa reducción, ¿no? Esa diferencia que al poner el apósito en esas partes, también los hematomas pues se reducían bastante rápido. Otro punto es la reducción estética de la cicatriz después de 21 días. Como vieron, pues, la mayoría se desaparecía muy bien. Bueno, no, a veces no completamente, pero daba una apariencia estética bastante bonita. Y bueno, el crecimiento del pelo pues ayudaba mucho en lo que es ocultar la cicatriz, ¿no? Que muchas veces en cicatrices ni siquiera crece el pelo por el cambio morfológico que hay de lo que es la piel. Y el último es pues la unión de bordes de manera acelerada, en donde veíamos la diferencia entre las dos porciones de la herida, que una se cerraba o se adosaba de forma más temprana. Siguiente, por favor. Y bueno, ya aquí solamente es como lo mismo que ya les había comentado, haciendo referencia a que las heridas en donde se utilizó el VH1 generalmente fueron inflamaciones ya más asociadas al proceso de remodelación, reacciones más tejido de granulación. Y bueno, el control presentaban más reacción a la sutura, inflamaciones todavía más persistentes, una solamente tejido de granulación que fue la última de Akira, pero pues presentaban reacciones todavía persistentes después de los 21 días. Relacionándolo a lo que reportaba la literatura, ¿no? Que realmente pues son heridas experimentales que a veces son como muy controladas y en este caso viéndolo de una forma más real, digamos, tomando en cuenta pues el entorno, la familia, que son los que cuidan, los propietarios, el manejo que se hace en casa, pues llegó a tardar un poquito más de lo que estaba reportado en la literatura, pero pues cumpliéndose adecuadamente con la aplicación de lo que es el apósito. Y bueno, hasta ahí creo que, no sé si tardé, pero es como esa parte, la parte relevante que nos llamó la atención en cuanto a la aplicación del apósito. Muchísimas gracias, Denise. A mí me encantaría ver si los doctores del hospital tienen alguna pregunta para Denise sobre el manejo de heridas no infectadas antes de pasar a la parte de heridas infectadas. Adelante, por favor, si tienen alguna. Hola, Hola. Hola. hola, mucho gusto. Tenía una duda con respecto la pomada, por así decirlo. Cuando la herida está muy infectada, ¿sí se podría utilizar ese apósito? O sea, en realidad en teoría yo pensaba que era, por ejemplo, un tipo de apósito para que nos ayude al tema del tejido de granulación. Pero cuando realmente el tejido está muy infectado, ¿se recomendaría algún otro apósito? ¿O funcionaría Sí, bien de ese? hecho, sí, de hecho, aquí lo que es bueno, las líneas de apósitos dentro de lo que es este laboratorio se manejan principalmente dos líneas. Esta específicamente es para el uso en heridas limpias, pues realizadas de forma quirúrgica, en donde lo que se busca es acelerar lo que es el proceso de regeneración de la cicatriz y la protección contra infecciones y complicaciones. Pero es otro apósito que justo es a mencionar en la siguiente plática, pero este es básicamente para lo que es pues la protección de la herida más que nada. Ya, y una vez en un vendaje, este apósito, ¿qué duración tiene o cada cuánto se tiene que cambiar? La sugerencia de uso es que se utilice, bueno, que se realice un cambio cada 48 horas, pero pues ahí es dependiendo del manejo. Si el paciente, por ejemplo, se va a dejar colocar un vendaje, un body, algo que mantenga como la protección de ese apósito, sí se realiza cada 48 horas. Cuando el paciente no lo permite o el vendaje es muy corredizo o se ven como muchas complicaciones en cuanto a la ¿cómo se dice? A que se quite mecánicamente muy fácil el apósito, pues sí se sugiere que se aplique al menos cada 24 horas, realizando también pues la limpieza de la herida previa, ¿no? Ok. Yo creo que por lo pronto sería todo.
Muchísimas bien. gracias. Pues entonces agradecemos mucho el tiempo tuyo, Denise, y gracias por las preguntas. Vamos a continuar. Creo que muchas de las preguntas que hizo la doctora en el Sierra Madre van a responderse ahorita a continuación, pero no sin antes agradecerte mucho, Denise, pues, por tu tiempo. No, gracias por la invitación. ¿Estás por ahí, Jim? Sí, sí, aquí estoy. Adelante, por favor, gracias. Vale, pues hola, buenas noches a todos. Como ya les digo, son Gmail Estrada. Si tienen alguna duda, me pueden decir G. Yo sé que a veces se complica un poquito mi nombre. Entonces, yo les voy a hablar ahora de la parte del manejo de heridas infectadas o contaminadas, ya con el apósito, el BH Plus, que tiene plata y cobre. La que sigue, por favor. Como ya les explicó la doctora Denis, y no me voy a detener mucho acá, yo creo que las heridas, para clasificarlas, es creo que de lo poco que hay para darle gusto a todos. O sea, se puede clasificar al tiempo de evolución, qué tan profunda es, la manera en cómo se generó, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para fines de esta plática, pues yo voy a hablar solamente de heridas contaminadas, que es una herida abierta con un tiempo de evolución menor a 6 horas, que puede ser de origen traumático o, aquí, ojo, son heridas quirúrgicas en las que no hubo un método aséptico como tal. Y las heridas sucias o infectadas son heridas abiertas con un tiempo de evolución mayor a 12 horas, que ya podemos nosotros ver que tiene tejido desvitalizado y que tiene inflamación y que tiene algo de secreción purulenta. La que sigue, por favor. Yo sé que este esquema ya lo vieron con la doctora Denise, pero necesito que para esta plática también se acuerden mucho de este esquema. Eso, la que sigue, por favor. De acuerdo a lo que son ahora las heridas, lo que son las heridas infectadas, nosotros para darle un mejor abordaje, utilizamos un acrónimo que es el acrónimo de TIME, en el que la T hace referencia, todo esto es en inglés, a tissue, que es tejido, que es en el que nosotros evaluamos si hay tejido necrótico, si hay tejido viable, si hay tejido que está desvitalizado, y que es de infection, que es justamente nosotros una evaluación visual de lo que nosotros podemos ver si la vemos que ya empieza a generar un poquito de desfacelo, si ya tiene algo de biofilm. Moisture hace referencia a lo que es el grado de exudado y cómo se encuentra la herida, si es una herida muy húmeda, si es una herida muy seca o si es una herida que está en equilibrio entre humedad y que está seca. Y Edge se refiere a el tiempo que ya lleva de evolución la herida. Ahora bien, hay que echar ojo acá, que nosotros para evaluar la herida lo hicimos de manera visual, lo estuvimos midiendo en todas las revisiones, y hay otros métodos en los que tenemos softwares de distintos precios que te evalúan hasta la profundidad, te sacan áreas, hay un montón de maneras de cómo evaluar esto y cómo evaluar la evolución de las heridas. Pero bueno. Después, ya cuando tenemos una herida infectada que se volvió crónica, entonces lo podemos abordar con otro acrónimo que es el Dominate. En este no me voy a detener mucho para no quitar tiempo de los casos, pero es en general para darle un mejor abordaje pues ya los que tenemos heridas infectadas, contaminadas, heridas crónicas, etcétera. La que sigue, por favor. Aquí me voy a detener tantito de por qué todo esto. Hay un artículo interesante que salió igual de la UAMX, es en veterinaria, que en este artículo dice que el 13% de los pacientes que ingresan a un servicio veterinario va a ser por una cuestión traumática, y de este mismo 13%, del 100 al 41%, tienen problemas en la piel. Ya hay una lesión de tejido, no sé, en la parte humana estaría interesante platicarlo, cómo están estos porcentajes. Y por lo menos también en medicina veterinaria, lo que son los manejos de heridas complicadas, son los tratamientos más largos, más costosos y que en los propietarios nos genera como mayor deserción. Por otro lado, importante es de que lo que hace el H-Skin o el apósito que nosotros estamos probando es que estimula el colágeno tipo 1, ¿cómo se llama? El factor de crecimiento endotelial vascular y el factor de crecimiento transformante beta. Ya más adelante hablamos de eso. Pero bueno,
pasando a estas pequeñas reseñas, ahora sí les voy a... No, 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 espera, regrésalo. Ya les voy a platicar de los casos clínicos. Esta es una chaparrita que se llama Atenea, es una chihuahua de 10 años. Se presenta a una consulta porque la notaron que estaba deprimida, tenía halitosis y sobre todo que tenía una herida abierta debajo del ojo. Se pasó a la revisión, la diagnosticaron con una fístula oronasal por una infección del cuarto premolar del lado derecho y se determina que se tiene que realizar el procedimiento de la extracción del cuarto premolar, un debrideo del absceso, y a partir de esta, porque esta fue mi primer paciente, todos los manejos que se hicieron con todos los pacientes fueron exactamente los mismos. Fue lavar la herida con solución salina al 0.9%, con una jeringa de 10 mililitros, con aguja amarilla o 23 gramos. Entre cada lavado se retiró el exceso de solución con gases estériles y posterior a esto se aplicó, se midió la herida, se aplicó el apósito, el BH Plus o el H-Skin, igual con ayuda de una batelenguas limpio, siempre nuevo para cada paciente y se cubrió con un vendaje ligero. Todo esto siempre se trató de hacer de la manera más aséptica posible. O sea, siempre guantes estériles, todo nuevo y todo nuevo por cada paciente. Listo, la que sigue, por favor. Tenían el transquirúrgico antes de que limpiáramos la herida. Es una herida perforante en la región infraorbital que medía 2.5 centímetros de largo con 1.3 de ancho y tenía 0.8 centímetros de profundidad. Los bordes se veían eritematosos, tenía inflamación, había presencia de secreción sanguinopurulenta. En las fotos no le hace justicia, pero de verdad nosotros a la hora que estábamos evaluando, que estábamos palpando, que estábamos limpiando, salía un montón de secreción seropurulenta. La que sigue. De manera visual, podemos determinar que estaba en una fase inflamatoria. En varias de las fotos, en todas las fotos les puse de manera visual de en qué fase estaba, pues se apreciaba la herida. Pero esto lo podemos determinar realmente con el histopatológico, pero pues no les hice histopatológico cada vez que los veía a mis pacientes. Pero bueno. Al día 0, es la primera foto, tenemos pues una fase inflamatoria. Sin embargo, para el día 2, a las 48 horas de haber aplicado el apósito, la herida ya era superficial, era de 1.2 centímetros de largo por 0.8 de ancho por 0.3 de profundidad. Los bordes estaban ligeramente inflamados, o sea, ya nada que ver con la herida que nosotros conocimos el día 1. Y para el día 7 ya estaba completamente cicatrizado. Incluso ya tenía algo de pelito delgado alrededor de la herida. Van a escuchar que digo mucho que había crecimiento de pelo, porque nuestros pacientes, cuando tenemos una herida, pues ya no tenemos pelito ahí. Entonces, si me escuchan decir que hago mucho énfasis en el pelito, es por eso, porque pues eso es algo que noté en la práctica de probar el producto. El resultado que nosotros mandamos en todos los pacientes, pues se trató de mandar un cultivo y de realizar 2 biopsias. En el caso de Atenea, y pese a cómo estaba la herida, pues el resultado del cultivo fue negativo. Y el primer reporte de la biopsia que le hicimos lo reportan como una dermatitis y una miositis supurativa grave difusa, con úlceras, necrosis, edema y hemorragia multifocal. No nos reportaron bacterias como tal, pero nosotros, así como estaba, pues estamos seguros que había. Sí, ya para el día 7, la verdad es que la propietaria ya no nos autorizó volver a tomarle una muestra a esta pequeñita, entonces no tengo el resultado de la segunda biopsia. Listo, la que sigue, por favor. El siguiente es Valentino. Este chaparrito se presentó a una consulta porque se quitó los puntos de una herida quirúrgica secundaria a celetomía exploratoria por un cuerpo extraño. El diagnóstico fue, pues, infección de sitio quirúrgico secundario al amido. El manejo fue, como ya les dije, el mismo, lavados con solución salina, jeringa, todo estéril. Y posterior a eso, pues, la aplicación del apósito. ¿La que sigue, por favor? La primera herida al día 1 es una herida profunda circular de 1.5 centímetros de diámetro con 1.2 centímetros de profundidad que iba pues desde la región abdominal hacia craneal.
Ahí podemos ver que los bordes están eritematosos, hay inflamación, los bordes, pese a que se ven eritematosos, se ven muy secos y también tenemos un poquito de secreción sanguinopurulenta. La que sigue, por favor. Y este es el avance resumido de este chaparrín. Al día 1, ahí tenemos la herida que se ve bastante fea. Al día 7, ya de tener una herida profunda, pasamos a tener una excoriación circular de 1.1 centímetros de diámetro. Está ligeramente inflamada y los bordes ya se ven un poquito irregulares, pero se ve con bastante tejido de granulación. Y para el día 14 ya tenemos una cicatriz completa de 1 centímetro de diámetro. En el caso de este chaparrito, se reportó en el cultivo Pseudomonas aeruginosa de amplia resistencia antimicrobiana. El que sigue, por favor. En este caso, la propietaria también, o sea, no me aceptó las biopsias. Esta es Marushka, es una husky de 9 años que se presenta a consulta con historia de que la propietaria nota que de la herida quirúrgica que le realizaron, que fue una nodulectomía, tenía bastante secreción y que olía bastante mal. El diagnóstico es infección de sitio quirúrgico secundario al amido. El manejo es el mismo. La que sigue, por favor. La primera herida está en región del dorso, es lateral del lado izquierdo, es una herida lineal de aproximadamente 16 centímetros de largo, con una profundización y ensanchamiento de 2 centímetros de largo, 1.5 centímetros de ancho en los bordes irregulares. Estos se encuentran eritematosos, hay inflamación y también tenemos secreción sanguinopurulenta. Y la segunda herida, que se encuentra más ventral hacia la paciente, es una herida circular de 1.2 centímetros de ancho, pero esta herida estaba pues bastante engañosa porque el diámetro era relativamente pequeño, pero tenía una tunelización de 15 centímetros hacia dorsal con presencia de secreción sanguinopurulenta. Esto es de que la herida circular que les digo estaba en región abdominal y salía y tenía una tunelización hasta la espaldita de la paciente. Tenemos una inflamación generalizada, hay secreción sanguinopurulenta, eritema, inflamación, etcétera, etcétera, etcétera. La que sigue, por favor. Y este es el avance de esta chaparrita. Al día 1 tenemos las heridas que pues de manera visual parece que están infectadas y al día 7 ya cambiaron completamente, ya tenemos una cicatriz lineal de 16 centímetros de largo y una excoriación circular de apenas 6 milímetros o 0.6 centímetros de diámetro con los bordes lisos, ya no tenemos secreción sanguinopurulenta y en las zonas más ventrales de la herida, solamente es una herida circular de 0.3 centímetros de diámetro y era la que estaba tunelizada. Ahí ya no había nada. O sea, ya no estaba tunelizada. Incluso estuvimos viendo si teníamos espacio muerto debajo del tejido nuevo, pero pues no. La verdad es que adosó el tejido bastante bien. La que sigue, por favor. Y para el día 14 ya tenemos una cicatriz lineal de 16 centímetros de largo y ya tenemos también crecimiento de pelo a lo largo, bueno, en toda esta región que eran las dos heridas, ya tenemos crecimiento de pelo y la verdad es que pues parecía que no tenía nada la paciente. El resultado de esta chaparrita fue Pseudomonas aeruginosa multiresistente. En la primera biopsia que tomamos nos reportaron una dermatitis linfohistiocytica leve con fibrosis y lo estaban relacionando a un pioderma superficial crónico. Cuando tomamos la segunda biopsia, que es al final del tratamiento, nos siguen reportando la dermatitis superficial y profunda, pero ya nos hacen una relación de que ya tenemos un tejido cicatrizal por segunda intención, cuando realmente esta segunda intención, o sea, nosotros ya, o sea, no volvimos a suturar a la paciente, no hicimos absolutamente nada, todo fue con el manejo de los apósitos y las limpiezas. La que sigue, por favor. Este es Vito, este les va a sonar, es uno de los que presentó la doctora Denise. Él, pues ya después de que estuvo en el proyecto la doctora Denise, se quitó el cono y demás, pues ya llega entonces a mi proyecto. Lo diagnosticamos con infección de sitio quirúrgico secundario al amido. La que sigue, por favor.
Y esta es la herida. Es una herida ovalada penetrante de 5 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho. Podemos observar la sutura, podemos ver que los bordes están súper secos, tenemos presencia de bastante secreción sanguinopurulenta, tenemos los bordes eritematosos, tenemos tejido desvitalizado, no tenemos tejido necrótico como tal, pero sí podemos ver que hay tejido desvitalizado y lo determinamos que está como una fase inflamatoria. La que sigue, por favor. Y esta igual es la evolución de este chaparrito resumida. Al día 2, la verdad es que, bueno, a las 48 horas teníamos bastante presencia de secreción. Los bordes se seguían viendo desvitalizados, veíamos inflamación, sin embargo, vimos algo que notamos que nos llamó la atención, es que el eritema comenzó a bajar y comenzamos a ver un poquito de tejido de granulación en la parte más profunda. No le hace justicia a la foto, pero eso es lo que empezamos a notar. Al día 7, pese a que seguíamos en la fase inflamatoria, eh, las medidas de la herida eran las mismas que al día 0. Sin embargo, lo que nosotros notamos es que la veíamos muchísimo menos profunda. O sea, si comparan la foto del día 1, pueden ver hasta el cabo de las suturas y pueden ver hasta cómo suturaron y con qué patrón suturaron al paciente. Y para el día 7 ya solo veíamos así como cachitos. O sea, ya estaba el tejido de granulación, ya estaba cubriendo a la sutura. Para el día 15 tenemos una fase proliferativa y de remodelación aquí en la parte más caudal de la herida, que es la que parece que tiene forma de colita pescado. Ya era una cicatriz, eso estaba ya completamente cerrado, lo que era justamente el cabo más largo. Ese a propósito no lo tocamos, lo cubrió a la perfección. Para el día 21 ya veíamos tejido de granulación pues súper bonito. Para esto, al día 15 ya no teníamos secreción. Así que el día 15 en adelante ya no teníamos absolutamente nada de secreción, en ningún momento fue pruriginoso, no fue molesto para el paciente, nada, 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 nada. Y para el día 35, pues ya teníamos una escoriación de 0.5 centímetros de diámetro. O sea, de empezar con una herida súper grande, terminamos con una escoriación de 0.5 centímetros de diámetro. Y para el día 42, lo consideramos como que estaba en una fase de remodelación y ya teníamos una cicatriz, pero súper bonita porque ni siquiera quedó con relieve. Nosotros al día 28 pensamos que iba a quedar, así como se ve en la imagen, que iba a tener relieve, que se iba a sentir muy fibrótica y pues que no era como estéticamente tan agradable para el propietario. Y para el día 42, la cicatriz ya estaba más planita, sí se veía de distinto color, pero estaba, o sea, no se sentía fibrótica, sí sentía un poquito más firme el tejido, pero no se sentía tan horrible como nosotros pensamos que iba a quedar. Pese a los resultados bueno, pese a las evaluaciones que nosotros hicimos visualmente, nuestro resultado del cultivo nos lo reportaron como negativo y nos lo reportaron en la primera biopsia como una hipersensibilidad zonal inespecífica, inflamación asociada a la reparación tisular y un proceso bacteriano. Aquí fue lo que no nos cuadró a nosotros, que porque el cultivo fue negativo y la biopsia dice que sí había bacterias, pero bueno. Y ya para la segunda biopsia nos lo reportaron como que era un proceso de reparación e hipersensibilidad zonal inespecífico. Ya no teníamos bacterias y al final de cuentas, pues ya estaba reparado ese tejido. ¿A qué sigue, por favor? Esta chaparrita es Luna, es una Basset Hound. Llegó con historia igual de que el propietario percibe mal olor de una herida quirúrgica secundaria a una OVH, a una nodulectomía, mastectomía, y también notaba pues abundante secreción. La diagnosticamos con infección de sitio quirúrgico. Aquí sigue, por favor. No sé si conozcan esta raza de perros. Son pacientes chaparritos y muy, 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 muy largos. Pero bueno, ahorita les digo por qué va esto. En la primera evaluación vemos una herida en la región abdominal de 30 centímetros de largo. O sea, se iba de largo a largo de la paciente. Así, el largo de la paciente la herida era casi el 80% de la paciente. Los bordes se ven
desvitalizados, hay bordes irregulares, aparte también se ven súper secos, y en la región del abdomen caudal se ve, bueno, teníamos una porción de tejido necrótico de 4.5 centímetros de largo. La segunda herida que estaba en el dorso era una herida en forma de S, de 14 centímetros de largo, con bordes igual irregulares, eritematosos, se podían ver los cabos de la sutura, había una inflamación ligera, presencia de secreción senosanguinolenta y pues también tenía pues un olor bastante desagradable. La que sigue, por favor. Ay, gracias. Esta es la evolución de lo que es la herida abdominal. Estas son las fotos del día 1. Al día 7 la verdad es que todos los que estábamos, bueno, los que me estaban ayudando a sostener a la paciente, pues nos sorprendimos de la evolución tan rápida de la herida, porque pasó de ser una herida de 30 centímetros de largo a ser ya una cicatriz completa, igual de los mismos 30 centímetros, pero fue una cicatriz ya al 100%. Todavía tenía ahí unos puntitos que se veían medio frágiles, todavía se veía un poquito eritematosos los bordes, y para el día 14 ya lo consideramos que igual seguía en la fase de maduración o remodelación, y estaba perfectamente cicatrizada. Y aquí lo que nos llamó muchísimo la atención es que la sección de tejido necrótico, nosotros no la retiramos, lo dejamos ahí a propósito. Y lo que hizo el apósito es que nos ayudó a ir justamente como cicatrizando y botando este tejido, por así decirlo. Entonces nosotros no lo removimos, el cuerpo solito hizo lisis y solito lo quitó. Y al día 14, incluso en esta parte que pensábamos que iba a estar más profunda, ya estaba completamente cicatrizado. La que sigue, por favor. Y en cuanto a la herida dorsal, bueno, la herida dorsal, la del borde necrótico. Al día 1, pues se veía espantoso. Al día 7, esta es la del borde necrótico, no me equivoqué. En esta se ve perfectamente como vemos en el centro de la primera imagen, es donde tenemos el tejido necrótico que les mencioné. Al día 7 ya no lo teníamos, veíamos solamente un poquito de sutura, y para el día 21 ya estaba completamente cicatrizado. Ya no teníamos nada. Nuestro cultivo también nos lo reportaron como Pseudomonas aeruginosa multiresistente. Y en el caso de esta chaparrita, pues en la primera biopsia nos reportaron que había tejido de granulación y posible inflamación séptica, secundaria en proceso cicatrizal por segunda intención. Por desgracia, esta chaparrita, pues una vez que, que cicatrizó, el propietario de repente le entró mucha prisa y ya no me dejó hacerle la segunda biopsia. La que sigue, por favor. Este caso en particular está muy interesante porque fue una perra mordida. Bueno, es una chihuahueña mix de 1 año de edad. Llegó a consulta después de que fue mordida por congénere con el que convive y llevaba apenas 40 minutos de evolución. Aquí súper importante, los 40 minutos de evolución. Supongo que en medicina humana como en veterinaria también tenemos esto que se llama el periodo dorado de las heridas. Y por lo menos en las mordidas en medicina veterinaria, a pesar de que no tengan una evolución, un tiempo de evolución menor a 6 horas, se consideran contaminadas por la flora bacteriana que tenemos en el hocico. Pero bueno, la que sigue, por favor. Pese a que sabíamos cómo se clasificaba esta herida, no se le dio ningún tratamiento sistémico. Sí presentaba varias heridas. Tenía una primera herida, que es la de la primer fotito, que es una herida perforante ovalada de 2 centímetros de largo, 0.7 de ancho y 2.5 centímetros de profundidad. Y en esta lo que me gustó mucho es que podíamos ver como las distintas capas musculares y un poquito de la fascia de los músculos. Tenía una segunda herida superficial, ovalada. Esta estaba en la región escapular, de 1 centímetro de largo y 0.4 centímetros de ancho. Nuestra tercera herida es una herida superficial, igual ovalada, en la región del hombro lateral de 0.5 centímetros de largo, 0.3 de ancho.
Y en esta lo que nos llamó la atención es que sí teníamos espacio muerto de 0.5 centímetros de diámetro. Esto es de que nosotros con un hisopo estéril, pues yo siempre procuraba hacer como la evaluación de qué tan profundo, qué tan lejos llegaba el hisopo a partir de nuestra herida. Así es como yo determinaba qué tanto espacio muerto había. Y tenemos una cuarta herida, que fue una herida superficial, igual de 2 centímetros de largo con 0.5 centímetros de ancho. La verdad es que en esta, aprovechando que tenía varias heridas superficiales, en esta pues no le puse el apósito para comparar en el mismo paciente que pasaba. Listo, la que sigue, por favor. Y esta es la evolución resumida de Chantilly. Al día 2 de la evaluación, pasamos de una fase inflamatoria al 100% a visualmente ver como que ya estaba en una fase de proliferación y reparación. Lo que nos llamó muchísimo la atención es que justamente la herida, la que se veía más profunda, nosotros comenzamos a ver cómo empezaban a dosar los músculos, cómo el espacio entre músculo y músculo se empezaba a reducir. La segunda herida, que era superficial, dejó de ser superficial y pasó a ser una cicatriz prácticamente. La tercera herida, que era la herida que les mencioné que teníamos espacio muerto de 0.5 centímetros, ya no tenía espacio muerto, ya era una excoriación, sí veíamos algo de inflamación, pero ya no teníamos espacio muerto, no teníamos secreción, nada, 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 nada. Y la herida superficial en la que no le pusimos, bueno, en la que no le puse ningún apósito, no le puse nada, se veía exactamente igual, las mismas medidas, la misma longitud, todo, todo, todo exactamente igual. Para el día 7, nosotros ya estábamos viendo igual una fase de proliferación y reparación, y así como lo pueden ver en las fotos, les juro que no fue photoshopeada, pero igual nosotros vimos que estaba muchísimo menos profundo. La verdad es que ya no podía ingresar el hisopo más allá para ver si yo podía como desadosar ese tejido. La verdad es que ya no se podía. Los bordes estaban súper limpios, en ningún momento hubo pues una secreción que yo esperaría ver sin tratamiento antibiótico sistémico en una mordida. Lo que es la segunda herida ya era pues igual en una excoriación ya de 0.3 milímetros, de 0.3 centímetros, perdón. La tercera herida, la que era la que tenía el espacio muerto, ya solamente era una excoriación así de igual de 0.3 centímetros, súper chiquita. En cambio, la herida superficial a la que no se le aplicó nada, seguía midiendo 1.5 centímetros de largo, se veía sí menos profunda, tampoco tenía secreción, pero se veía prácticamente igual que el del día 1. Y para el día 21, porque la paciente se saltó el día 14, el día 21, todas las heridas ya estaban perfectamente cicatrizadas. Ya eran cicatrices, estaban lisas, teníamos crecimiento de pelo en la periferia. Realmente no hubo un cambio significativo en la coloración de la piel de esta paciente. Y en la última herida, que fue en la que no se le, bueno, en la que nosotros no le aplicamos el apósito en el hospital, en el manejo intrahospitalario, los propietarios nos confesaron en la última revisión, porque yo los vi iguales y dije, mira, pues va a ser interesante discutir esto, pero pues los propietarios nos confesaron que sí le pusieron el apósito en la última herida, porque vieron que esa no avanzaba y como las otras ya habían cicatrizado, pues se lo pusieron. Entonces, pues, bueno. Listo, lo que sigue, por favor. Y esta chaparrita es Donna, es una pitbull, es hermana de Vito, el que se le complicó la herida. Ella también tuvo que entrar a procedimiento, ella fue una mastectomía, pasó a mi proyecto por ser infección de sitio quirúrgico. La que sigue, por favor. De ella tenemos una herida en la región abdominal profunda de 3.3 centímetros de largo, 7 de ancho, con 2.7 centímetros de profundidad y una tonalización de 6 centímetros que iba justamente de la región inguinal hacia pues el dorso, en el miembro pélvico izquierdo, me parece. Los bordes estaban inflamados, teníamos un montón de tejido esfacelar, teníamos un montón de secreción sanguinopurulenta, también teníamos mal olor y craneal hacia esta teníamos una herida lineal de 28 centímetros de largo con varias zonas de tejido necrótico
Los bordes estaban igual eritematosos, también teníamos pues bastante secreción, los bordes se veían bastante secos también. La que sigue, por favor. Y esta es la evolución resumida de esta chaparrita. En la, en la herida dorsal, la que tenía una tunelización, al día 1, les platico, estaba súper horrible, esta herida se veía súper horrible, estaba súper húmeda, parecía que todo el tejido se nos iba a terminar de macerar y que se iba a desentar y que iba a terminar muy mal este caso. Para el día 2, sin embargo, los bordes y la herida en general se veía un poquito más seca. Seguimos con un montón de secreción, pero ya no se veía el tejido así como cuando está a punto de macerarse. Ya no se veía de esa manera, pero sí veíamos bastante tejido esfacelar. El tejido esfacelar lo seguimos viendo hasta el día 14, todavía hasta el día 21. Sin embargo, aquí pasa algo muy curioso porque seguimos teniendo bastante secreción. Sin embargo, la profundidad de la herida fue disminuyendo y pese a que nosotros teníamos esfacelo, que lo podemos clasificar como que teníamos un tejido de granulación contaminado, eh, la verdad es que iba haciéndose cada vez más superficial esta herida, pese al desfacelo. Y lo que nos dimos cuenta es que justamente en el borde del lado derecho, el que está en las fotos, que en lo que sería la parte de arriba de las fotos, ese borde nosotros no hicimos debride, no hicimos nada, solamente fue la aplicación del producto y comenzó a disminuir. La verdad es que va súper bien y para el día 35 ya estaba completamente cicatrizada. Listo, la que sigue, por favor. Y esta es la evolución igual resumida de esta chaparrita. Para el día 14 ya teníamos una cicatriz bastante lisa, la verdad. Lo que teníamos, la parte con el tejido necrótico, o sea, ya era prácticamente una excoriación. Y para el día 35 la cicatriz estaba completa, estaba lisa y también ya teníamos un poquito de pelito. El resultado de este cultivo pues fue negativo. Sin embargo, nos reportaron que había un proceso inflamatorio séptico y en la segunda biopsia ya nos lo reportaron como que era tejido cicatrizal secundario a daño tisular. Listo, la que sigue, por favor. Ay, bueno, este es el último. Este niño fue un gato, es el único gato que entró al proyecto. Este igual ingresó por una mordida por un congénere. Listo, la que sigue, por favor. Y de este chaparrito, pues teníamos igual 3 heridas. Igual era una herida superficial, de 0.5 centímetros de diámetro con eritema. Lo que me llamó la atención de la segunda herida, que está en el tercio medio del radio, esa es que sí tenía bastante espacio muerto. Toda la parte que se ve con un hematoma, todo eso era espacio muerto. Y una segunda herida que era una fractura ungueal del segundo dedo. Listo, la que sigue. Ahí veíamos un montón de inflamación y todo. Y esta es la evolución resumida de este chaparrito. De esta creo que lo que me llamó más la atención es que todas las heridas que teníamos espacio muerto, para el día 7 ya no teníamos nada de espacio muerto, teníamos cicatriz y lo que era la inflamación de la fractura también disminuyó para pues solamente en 15 días sin ningún otro tratamiento médico. Por la región, el propietario no me aceptó el cultivo, que diga, no me aceptó las biopsias y el cultivo salió negativo. Listo, la que sigue. Y como conclusiones ya súper rápidas, es que el tejido de granulación nosotros lo vimos a partir del día 7 o 14, en lugar de los 21 días que supuestamente está reportado en la literatura. Y el controlar el exceso de la secreción nos acortó muchísimo la fase de inflamación y proliferación. Y esta, en lugar de que apareciera en 2 hasta las 4 semanas, apareció en la 1 a la 2. Y lo que sí fue súper importante fue que la aplicación temprana del producto y que se siguieran las indicaciones como nosotros las dábamos, la verdad es que logramos una cicatrización en solamente 2 semanas en casos que podían tardar hasta 21 días. Listo, la que sí. Y este es el resumen de mis conclusiones. Y listo. No sé si alguien Muchísimas tenga gracias. alguna duda.
Muchísimas gracias, Jim. Hay una pregunta que yo creo que va a dar origen a otras, pero la pregunta es, ¿el apósito se colocó una vez? Más bien no sé cuáles las indicaciones que acabas de decir les mandabas a los pacientes cuando se iban a casa. Digo, a lo mejor creo que ese es parte de lo que contestaría toda la pregunta de forma integral. Nosotros las revisiones las hacíamos, al principio era cada 48 horas y la aplicación del apósito estábamos viendo que fuera justamente entre las 48 y las 72 horas. ¿Por qué? Porque en el caso de nuestros pacientes, pues no les podemos decir, aguántate, quédate quieto durante el manejo. Entonces, también el chiste, pienso yo, y la importancia de este producto es que nosotros reduzcamos el número de manejos, el número de veces que tengamos que ver a los pacientes. En el caso de las heridas superficiales, nos fue súper bien aplicándolo cada 72 horas. Y en el caso de las heridas altamente exudativas, nos fue al principio, fueron 2 aplicaciones cada 24 horas, a partir de ahí 48, y a partir de que ya no teníamos secreción, ya nos íbamos igual a las mismas 72 horas. Y no sé si eso conteste la pregunta de Mon. Sí, soy yo. Es que ya ves que en el primer proyecto que eran las no infectadas, las heridas no infectadas, ahí mi pregunta era cuánto tiempo, o sea, no sé, casi todas eran posquirúrgicos, terminan la cirugía y cuántas veces le aplicaban el producto. En el caso tuyo, que eran las heridas infectadas, pues sí, me imagino que, no sé, 15 días o algo así los estarán manejando o más, porque digo, sí, está increíble la evolución y sobre todo que no se manejó ningún antibiótico ni producto sistémico, se ve muy padre la respuesta. Para este caso te comento, las aplicaciones para las heridas muy, 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 muy exudativas que ya se veía el tejido que se me iba a macerar, sí fueron cada 24 horas, pero así hicimos entre 3 y 4 aplicaciones. Y ya de ahí nos seguimos justo a las 72 horas. Si no, nunca nos fuimos así hasta verlos cada 15 días. O sea, eso la verdad es que lo hice con 2 pacientes porque no querían ir al hospital. Pero sí, las aplicaciones fueron, te digo, entre 24 y lo más que pudimos fueron 72 horas. Ya la verdad es que más de 72 horas ya no nos aguantaba. Muchas gracias. Muy padre tu presentación. Gracias. Pues no sé si Otra haya. pregunta. Sí, adelante, Jim, toma el control, dale. No, estoy preguntando si alguien más tiene preguntas. No, yo iba a decir lo mismo. No sé si existe alguna otra duda, pregunta, sugerencia, comentario sobre lo presentado por Jim o por Denise. Por favor, adelante. Hola, una pregunta para Jean. Los lavados con solución salina, vi que los hacen con jeringa, pero obviamente dependiendo de la extensión y del peso del paciente y en qué distancia lo hacen. O sea, el volumen de solución y la distancia en la cual lo manejo, supongo que se aprecia. Pues se supone que está reportado que las jeringas, independientemente del volumen, lo que importa es el diámetro de la aguja, que son justamente las 23 y 24, me parece, que son, supongo que son las mismas, que son las de 23 y 24, que son las amarillas y las rosas. Y se supone que con esas, independientemente de la presión que tú apliques, con eso sale, o sea, con eso más bien es como la forma en la que se regula, que de acuerdo a lo que yo he checado, es lo que importa para hacer los lavados por barrido. Ahora, si tienes, ay, no sé cómo se llaman estos aparatitos que son como manómetros en los que tú los aprietas y los aprietas y los aprietas y llegas a la presión que creo que eran 72 milímetros de mercurio, creo. Y ya con eso sale, ay, es que, ¿cómo me explico? Según yo, no me acuerdo cómo se llaman estas cosas, pero son unos aparatitos que tú inflas con cierta presión, dentro está tu solución y a la hora que lo abres, ya sale con la presión a la que tú lo inflaste. O sea, si tienes
uno de esos que yo creo que es muchísimo más fácil de tener para medicina humana, sería como lo ideal. Si no, la verdad es que a la manera rústica, nosotros lo hicimos con estas jeringas y la distancia que tomamos para hacerlo, para evitar, como era como muy evidente a manera visual que había microorganismos ahí y para que no se nos salpicara toda la mesa y nosotros y demás, la verdad es que yo creo que si lo hicimos entre 10 y a lo mucho 15 centímetros de distancia, yo creo que así fue como lo hicimos. ¿Y cuándo dicen, o cuándo deciden que ya es suficiente de solución? ¿Hasta que se ve el tejido rosa? O Pues nosotros lo estandarizamos a que fueran con 3 lavados, justamente una por tiempo y dos, sobre todo porque si tenemos como la presión adecuada, está reportado que más o menos con eso ya tú barriste como la mayor cantidad de microorganismos y por lo menos visualmente sí veíamos cómo parte de este tejido como esfacelar, cómo parte del tejido se caía y quedaba lo más limpio posible la herida y como le echamos una manita con la gasa, pues la verdad es que creo que solamente las primeras 2 veces que tuve que tratar a Vito y a Donna, que fueron los de mayor cantidad de secreción, que ellos creo que sí nos echábamos como 5, yo creo. La verdad es que todos los demás funcionaron bastante bien con estos 3 lavados. Pero obviamente, pues todo va a depender pues de cada paciente. O sea, si tienes una herida muy exudativa, si tienes una herida muy profunda, pues pues es que sí depende como de cada paciente. O sea, en el caso de las heridas, pues no son recetas de cocina. Ojalá fuera así de fácil, pero pues sí dependemos mucho de cada paciente y de cada tipo de herida. ok. Última pregunta. ¿Ustedes qué opinan del uso de clorexidina en heridas? Se supone que no se debe, ¿verdad? Pero se podría si estuviera muy infectada. Pues no he leído porque no se debe. Lo que he leído es que hay distintas concentraciones. La clorexidina la podemos utilizar me parece que cuando son tejidas, heridas abiertas, me parece que es a 0.02% para que no tengamos ninguna complicación en cuanto a que nosotros estemos causando alguna necrosis por químico. Eh, Pues mira, no sé si estoy quemando de más a nadie, pero los lavados usualmente los hacemos de esa manera, hacemos diluciones de clorexidina en solución salina. Y en este caso, como al final de cuentas funciona como antiséptico y queríamos en parte probar la función antimicrobiana del producto, por eso fue que le hicimos con solución salina solita, porque queríamos ver también la efectividad del producto. Pero repito, o sea, si tienes una herida que se ve así como muy terrible, te reportan un cultivo muy terrible, yo creo que ya sería cuestión de evaluar qué producto antiséptico te conviene utilizar para los lavados. Y si tienes que utilizar, por ejemplo, también complementar con algún debride químico, pues tenemos como varios productos con los que podemos jugar también, afortunadamente. Ok, muchas gracias. Rapidísimo, nada más, ¿me escuchan ahí? Sí, Gaby, adelante. Quería comentar que la presión a la que se debe utilizar las soluciones son de 7 pulgadas por centímetro cuadrado y eso lo podemos lograr precisamente con las bolsas de infusión y con el manómetro a 300 milímetros de mercurio para obtener la presión adecuada para no generar más daño en las heridas abiertas y que sí se puede utilizar la clorexidina en las heridas infectadas y la concentración a la que se utiliza es de 0.05% para heridas abiertas, pero efectivamente el uso, la utilización del apósito, pues no requiere que utilicemos ningún otro producto, es exclusivamente el apósito de plata y cobre. Gracias. Pues muchísimas gracias, doctora. Gaby, digo nada más como para introducirla aquí al
a todas las personas que están atendiendo la plática. Fue la asesora responsable de los 2 protocolos clínicos que presentaron tanto Jim como Denise en la Universidad Autónoma del Estado de México. Ella es la investigadora titular de estos protocolos, entonces si tienen preguntas adicionales, pues también la doctora Gaby puede acompañarnos. Y pues no sé si hay algún tipo de pregunta adicional o les gustaría cerrar o qué hacemos. Gracias, doctora Gaby. No, muchísimas gracias a ustedes. Pues agradecerle su tiempo, muchísimas gracias por compartirnos sus conocimientos. Moni, pues muchísimas gracias. Pues no sé, les agradezco, no tengo más que agradecerles primeramente a ustedes por darnos el espacio y por supuesto que al grupo de investigación de la doctora Gaby Marín, a Denise y a Gmail, muchísimas gracias, y por supuesto aquí a nuestra directora de investigación y desarrollo, la doctora Andrea Rincón. Pues si no hay más, pues nos vemos el próximo mes. Muchísimas gracias, la sesión la grabé. Si ustedes gustan, yo les puedo hacer llegar el video por si lo quieren volver a retomar. Pues no tenemos ningún problema con eso, ¿vale? Pues muchas gracias y les agradezco muchísimo su tiempo y por ser tan tarde. Descansen y ojalá hayan cenado rico. Gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas Gracias.